En esta sesión veremos cómo funciona la seguridad básica en switches en redes LAN y vamos a ver uno de los ataques más simples y más efectivos de llevar en cualquier red LAN. Incluso en la red donde ustedes en este mismo momento están conectados, si es que es una red cableada. Vamos a revisar con un simulador cómo efectuar este ataque y para que ustedes puedan también realizarlo en sus redes para entender mejor cómo funciona la seguridad LAN y también para poder proteger mejor sus redes. Cuando hablamos de seguridad de switches, tenemos que decir varias cosas. En primer lugar, recordar que la red LAN es uno de los lugares más olvidados en cuanto a seguridad y es sin duda uno de los lugares más peligrosos. Esta contradicción hace que hasta el día de hoy se ejecuten ataques que tienen muchos años y que sigan siendo efectivos. Normalmente los encargados de seguridad de una red ponen mucho énfasis en sistemas de seguridad perimetral como cortafuegos, sistemas de detección de intrusos, sistemas de prevención de intrusos, VPNs, etcétera, etcétera. Pero hay una parte súper importante de la red que es el acceso de los usuarios internos a los recursos. Y esa parte muchas veces es dejada de lado. Normalmente una estructura de red va a tener un switch de acceso o varios switches de acceso siguiendo el modelo en capas, algunos switches de distribución y esto conectado naturalmente de manera redundante y probablemente exista algún equipo de core o núcleo que saque a internet. Esta estructura es como la más conocida, la más básica hoy en día. Sin embargo, toda la seguridad de redes se enfoca principalmente en esta zona, que viene desde internet hacia adentro. Y nosotros ponemos algunos cortafuegos, algunos sistemas de protección para capa 7, restricciones de acceso VPN para que nadie pueda entrar a nuestra red. Pero muchas veces olvidamos que los atacantes pueden estar dentro de las mismas LAN. Y eso es más riesgoso porque habitualmente en asuntos de seguridad los usuarios internos tienen más privilegios que un usuario externo. Por lo tanto, lo que pueden hacer los usuarios, los trabajadores, los empleados de una empresa es mucho más que lo que puede hacer un atacante externo. Entonces, nosotros también debemos preocuparnos de ofrecer seguridad en la capa de acceso, ya que directamente son los usuarios que acceden ahí. También se da por hecho que esta capa es segura, pero la verdad es que es lejos una de las más inseguras que hay. Algunas medidas administrativas de seguridad está configurar la contraseña de acceso a la consola de un switch, que nosotros vimos cómo se configuraba en un router, pero en un switch es exactamente igual. Vamos a también a ver cómo configurar una contraseña del modo exec privilegiado. También deberíamos reemplazar Telnet por SSH. Telnet es un protocolo que no tiene mucha seguridad, de hecho tiene muy poca seguridad, porque solamente ofrece usuario y password, pero el tráfico que se envía desde un cliente hacia un servidor cuando utilizamos Telnet es sin cifrar, por lo tanto cualquier atacante que esté revisando la red podría espiar nuestra sesión Telnet y robar las contraseñas. Configurar una sola VLAN administrativa en el switch también es una buena idea, ya que los switches tienen normalmente múltiples SBI. Podemos tener una SBI 1, una SBI 10, etcétera, para cada VLAN. Pero la seguridad se enfoca en utilizar una sola SBI. Y ojalá fuese alguna que no sea la SBI de la VLAN 1. Porque todos saben que la VLAN 1 existe. Podemos crear una lista de acceso en las líneas TTI para evitar que ciertos hosts o ciertas redes accedan a Telnet o SSH, y también podemos habilitar el cifrado de contraseñas en un switch.
Estas son medidas básicas de seguridad administrativa que ocurren dentro de un dispositivo como es un switch o también cualquier appliance que funcione a nivel de acceso, incluso un access point. Y si hablamos de seguridad operacional de los dispositivos, ya más hablando no solamente del acceso, sino del tráfico que pasa por estos dispositivos, tenemos que una medida bastante utilizada es desactivar DTP. ¿Recuerdan con el comando no negotiate? Para prevenir VLAN hopping attacks. No me acuerdo si es con una P o dos P, pero ataques de saltos de VLAN. Se recomienda no utilizar la VLAN nativa 1, reemplazar la VLAN nativa 1 por si alguien en la red quiere instalar un switch, básicamente inmediatamente podrá entrar a la VLAN 1, entonces mejor que la cambiemos. Desactivar CDP donde no se va a utilizar y restringir la cantidad de direcciones MAC permitidas en las bocas de acceso de un switch mediante una técnica llamada port security. Nosotros en esta sesión, en este video, nos vamos a enfocar expresamente en ver cómo funciona port security. Para eso vamos a ver un ejemplo de uno, como les decía, de los ataques más simples de llevar en una red y más efectivos y que puede llegar a ser bastante peligroso en cuanto a la confidencialidad de los datos, ¿sí? La seguridad informática o seguridad de redes define principalmente tres conceptos que son la confidencialidad, la integridad y la autenticidad de los datos, ¿ya? Nosotros con un ataque a la red LAN podríamos rápidamente afectar a la confidencialidad de los datos. Para entender cómo funciona este ataque, que se denomina ataque de inundación de direcciones MAC o MAC Flooding Attack, lo que tenemos que hacer es conectarnos a una red cableada común y corriente. Esto funciona en cualquier tipo de switch, incluso en los switches administrables más caros que ustedes pueden comprar en el mercado. También es efectivo este ataque porque no está relacionado con el hardware, sino que más bien está relacionado en cómo funcionan los switches. Recordemos que estos dispositivos manejan una tabla CAM y que esa tabla CAM es finita, es bastante limitada en algunos casos y principalmente tiene tres elementos, aunque yo aquí voy a simplificar en dos. Indica el puerto y la dirección MAC. Habitualmente también trae una tercera columna que es la VLAN a la cual pertenece ese puerto. Pero aquí, para simplificar el ejemplo, vamos a trabajar simplemente en la VLAN 1. Entonces, si tenemos las máquinas 1, 2, 3, podemos hacer lo siguiente. Dependiendo de la dirección MAC, naturalmente, vamos a suponer que esta dirección es 0A, 0B y 0C, para poder diferenciarlo. Lo que sucede en el switch es que cuando el host número 1 quiere enviar datos a la red y la tabla CAM del switch está vacía porque, por ejemplo, se acaba de iniciar, ese mensaje va a entrar a la boca correspondiente y el switch va a tener que mirar el destino, la MAC de destino. Supongamos que esto es una trama que viene desde el origen 0A y va al destino 0C, es decir, hacia PC3. Esta trama que va viajando en esta parte entra al switch. El switch toma la dirección MAC de destino 0C y tiene que mirar su tabla CAM para saber dónde está conectada. Pero como la tabla CAM está vacía, lo primero que hace el switch es enviar un broadcast, es decir, enviar ese mensaje a todos los hosts de la red simultáneamente, ¿ya? Y en ese momento, cuando hace ese primer paso, ya puede llenar una parte de su tabla CAM que es que supongamos que esta es la interfaz 1, 2 y 3 para tener correlación. En la interfaz 1 o el puerto 1 está la MAC 0A. Cuando se envíe ese broadcast, 0C va a responder porque se le está consultando con una dirección de origen 0A y va a responder esa trama
Y cuando vuelva ese mensaje, inmediatamente el switch va a saber que en la puerta número 3 tiene la MAC 0C. Y si después 0B quiere enviar tráfico a la red, también va a empezar a llenar esta información. Y así sucesivamente se va llenando la tabla CAM con la información de las MAC. ¿Qué es lo importante? Que cada una de las entradas de esta tabla CAM tiene un aging time, o un tiempo de vida o de expiración, como ustedes lo quieran llamar, de 300 segundos. 5 minutos. Cada una de estas entradas va a estar 5 minutos en la tabla CAM. Y si después de 5 minutos no hay otro tráfico que verifique que esta máquina sigue conectada, el switch elimina esa MAC de la tabla para no saturarla. Es un pequeño método de protección que tiene. Bueno, dada la naturaleza de conmutación de los switches, sucede que cuando la máquina número 1 quiere enviar datos a la máquina número 3, solamente la primera vez se envía este broadcast, pero después cuando la tabla CAM ya está construida, entonces el siguiente mensaje que entra al switch es leído, la dirección MAC de destino es analizada y en este caso ya el switch puede saber que tenemos a la máquina 0C en el puerto 3. Por lo tanto, él conmuta directamente hacia allá, creando un enlace dedicado y genera un circuito virtual dedicado entre 0A y 0C. Y eso permite asegurar la privacidad de los datos porque 0B no va a recibir esa información. ¿Cuándo la podría recibir? Si es que este dispositivo, en vez de un switch, fuese un hub. Porque el hub no tiene una tabla CAM, por lo tanto no puede conmutar y simplemente funciona en base a broadcast. Todos los mensajes que entran en una interfaz se envían por todas las interfaces de salida excepto por la cual entró. Y eso hace que si estamos trabajando con un hub, el tráfico que entra en esta interfaz, que va destinado a la máquina 3, también va a llegar a la máquina 2. Por lo tanto, aquí corriendo un sniffer o un analizador de tráfico, podemos capturar esa información. Esa es una de las razones por la cual nadie utiliza hubs también hoy en día. Así que los switches ofrecen una pequeña capa de privacidad en ese sentido. El problema de esto es que esa privacidad es muy fácil de romper. Es más fácil de lo que ustedes se imaginan. Existe el ataque de MAC Flooding Attack, que se llama, y lo que realiza este ataque es convertir al switch en un hub. O sea, una costosa pieza de hardware la podemos convertir rápidamente en un equipo muy barato, que es un hub. Y podemos obligar al switch a que, aun cuando el tráfico de 1 a 3 tiene que ser conmutado privadamente, también podemos obligarlo a que nos mande una copia de ese tráfico cuando nosotros estamos en el medio. ¿Qué va a producir eso? Que nosotros, si ejecutamos este sniffer, vamos a poder capturar la información privada que va de 1 a 3. ¿Cómo se hace ese ataque? Créanme que es muy simple y yo en este caso lo voy a demostrar con una pequeña topología que he emulado aquí. Lamentablemente no les puedo compartir esta topología por un problema de simulación, pero sí ustedes pueden probarla en cualquier red en la cual se encuentren. Yo les voy a explicar los conceptos de este ataque y luego vamos a ver cómo mitigar este problema, cómo solucionarlo, cómo evitarlo. Si usted es un administrador de red y tiene una red local, puede muy fácilmente restringir este problema. Pero primero veamos cómo sucede este ataque. Para eso vamos a realizar el siguiente experimento. Tenemos 3 máquinas host. Aquí tengo un host Debian, un host que he llamado Heimdall y otro que es un PC1 cualquiera. Cada uno de estos 3 hosts tiene una dirección IP. En este caso es 10.1, 10.2, 10.3. Y están conectados a una red conmutada común y corriente sin ningún tipo de configuración especial. Todos los hosts pertenecen a la misma VLAN, que es la VLAN 1 en este caso. Entonces lo primero que nosotros vamos a probar es que haya conectividad entre las 3 máquinas, para probar nuestro ejemplo. Para eso voy a abrir mi máquina Debian, voy a revisar la configuración IP, ahí tengo la 10.1, voy a enviar un ping a la IP 10.2 y vemos que responde perfectamente. Y vamos a enviar un ping a la IP 3 y vemos que responde perfectamente. No tenemos ningún tipo de problema de comunicación entre las máquinas.
Solamente podemos observar que tal vez el tiempo de respuesta es bastante más elevado de lo normal y eso es porque el entorno simulado que estoy levantando tiene una carga extra en cuanto a proceso y ancho de banda. Pero para poder entender bien esto, veamos lo siguiente. Voy a ejecutar un ping entre la máquina 10.1 y la máquina 10.3. Ahí está ese ping. Si nosotros vamos a la máquina 2, que lo tengo aquí, uy, estaba el protector de pantalla, voy a bajar un poco el tamaño de la consola, denme un segundo para poder ajustar un poquito para que se vea mejor. Creo que por ahí puede ser. Sí, ahí está. Veamos lo siguiente. Esta máquina tiene la dirección 10.2. Se supone que ese tráfico que está yendo en este momento desde la máquina 10.1 pasa por este switch y vuelve por este otro switch hasta acá, la máquina 10.2 no lo puede ver porque es un tráfico unicast dedicado y estos switches se están encargando exactamente de realizar esa función. Para comprobar que eso es verdad, vamos a ejecutar Wireshark, que es un analizador de tráfico. Y vamos a ejecutar en background, si un error, ok. Aquí seleccionamos la interfaz que nosotros necesitamos, en mi caso es la ETH0 y le damos play. Bien, podemos ver que efectivamente existe un tipo de tráfico, pero esta máquina solamente está capturando tráfico STP, Spanning Tree, que viene desde un switch y también vemos tráfico DTP, que viene desde los switches superiores, ¿cierto? Así que nada especial. En ningún caso estamos viendo el tráfico ping, ¿ya? De hecho, podemos filtrar aquí el tráfico ICMP y vemos que no hay ningún tipo de paquete en este caso. Se supone que el usuario que corre en esta máquina no puede ver el tráfico entre 1 y 3. Pero nosotros, utilizando Linux, podemos convocar una herramienta que tiene tantos años dando vuelta y que aún sigue causando estragos en algunas redes, que se llama MacOff. MacOff es una herramienta que viene dentro de una suite que se llama The Sniff, y ustedes si tienen algún sistema operativo basado en Debian, por ejemplo Ubuntu, es tan simple como instalar el paquete The Sniff. Yo ya lo tengo instalado, ustedes con ese comando que estoy mostrando lo pueden instalar. Esto no funciona en Windows, necesitan una máquina Linux, que también puede ser una máquina virtual. Y vamos a ver lo que sucede. Pero antes de ver esto, antes de lanzar este ataque, vamos a revisar cómo se comporta el switch que estoy emulando acá arriba. Aquí está la línea de consola de este switch. Vamos a ordenar un poquito esta ventana. Ahí sí. Aquí está el terminal y se me abrieron varias ventanas, así que voy a... Ahí sí. Ahí está solamente. Ahí está nuestro switch. Y vamos a ver un comando muy simple que es show MAC address table. Y con este comando podemos ver cuáles son las direcciones MAC que tiene aprendidas ese switch IO1. Esta es la tabla CAM. ¿Ya? Tenemos 3 direcciones MAC aprendidas a través de estos puertos que corresponden principalmente a las direcciones IP de los hosts en particular. Veamos cuál es la dirección MAC de Debian, que representa la máquina 1, es la que termina, ahí dice hardware address 080027 y termina en 3F. Aquí está la dirección MAC aprendida por el puerto E0. Luego tengo la máquina Debian. Voy a verificar efectivamente que esa es la MAC. Ahí está, la que termina en D87D. D87D también a través del puerto 1. Y dice que a través del puerto 1 también aprendió una MAC que termina en 6800. Que en nuestro caso viene a ser este host que lo estoy emulando con VPCS. ¿Ya? Simplemente porque necesito enviar un ping. Entonces vamos a ver aquí, show IP all. Oh.
Ahí está. Efectivamente, la MAC de este equipo es 6800. Bien, ya tenemos tráfico entre las tres máquinas, por lo tanto, en la tabla CAM de este switch se agregó esa información. Nada raro porque así funcionan los switches. Bueno, vamos a lanzar este ataque. En primer lugar, quiero ir, no aquí, sino volver a repetir el ping. Este ping que va desde la máquina 10.1 a la máquina 10.3, que en este momento está viajando de aquí a acá. Y la máquina Heimdall en el medio no está viendo ese tráfico. Y eso lo revisamos aquí con Wireshark, que está corriendo, lleva 143 paquetes y ninguno mostrado con este filtro. Entonces, para poder convertir ese switch en un hub, vamos a ir aquí y vamos a ejecutar un solo comando que es MAC OFF. Al momento de presionar Enter van a ver lo que va a suceder. Voy a poner Control C un segundo para que podamos analizar y luego sigo. Lo que hace esta herramienta es que está enviando miles de tramas falsas con direcciones MAC inexistentes en la red y la está enviando por su puerto Ethernet 0. En este caso, esta máquina de aquí está inundando estos switches con información falsa. Como estos dispositivos no tienen ningún método de protección, lo que hacen es simplemente aceptar las direcciones MAC que están entrando. Y aquí incluso el terminal se pone un poco lento porque la cantidad de direcciones que estoy recibiendo es enorme. Entonces, se va a demorar un poco en mostrar cuáles son las direcciones MAC, que son miles de miles. Y simplemente tenemos que esperar. Y mientras tanto, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense lo que acaba de ocurrir. Yo estoy en la máquina número 2 y efectivamente comencé a ver el tráfico ICMP que va desde la máquina 10.1 a la máquina 10.3. Voy a detener un poco esto para que no sea tan invasivo. Y eso acaba de suceder. Si veo mi tabla CAM, aquí el comando ya se pudo ejecutar porque solté el ataque, pero vean ustedes que se empezó a enviar miles de MAC falsas, ¿sí? Y simplemente voy viendo cuáles son ellas. Ahora, si quiero contar, pongo al final el comando count y me dice que en este par de segundos que estuve ejecutando MAC off, se corrieron 16.701 direcciones MAC. ¿Qué es lo que sucedió aquí? En nuestro switch, que este está representado por IO1, antes de que lanzáramos el ataque, esta tabla CAM estaba tranquilamente funcionando de manera normal. Y cuando la máquina 2 lanzó la herramienta MAC-OFF, comenzó a inundar con miles de tramas que tienen MAC falsas. Por lo tanto, inmediatamente esta tabla empezó a decir, bueno, en el puerto 2 ahora tengo la MAC 1C, en el puerto 2 la MAC 1D, 1F y después en el mismo puerto la MAC XXX. Y empezó a saturar esta tabla, empezó a llenarla con información falsa. ¿Hasta cuándo? Hasta que la tabla CAM se llene. Esta tabla CAM es finita, tiene un tamaño que aproximadamente va entre los 8 kilos de memoria RAM, de direcciones MAC. Eso significa que en promedio puede almacenar 8.000 direcciones MAC. Una vez que esta tabla CAM se llena, cuando empieza a haber tráfico que tiene que ser conmutado, el switch, en vez de descartar ese tráfico, tiene que tomar una medida desesperada para poder seguir enviando el tráfico a la red. Y lo que hace es, como no puede conmutar normalmente, inmediatamente se convierte en un hub y le envía ese tráfico a todas las interfaces que tenga conectadas. Y es por esa razón que nuestra máquina 2 empieza a ver este tráfico, una copia del tráfico aquí, que es privado, empieza a recibirlo también aquí y con un sniffer como Wireshark podemos capturar ese tráfico. Y eso es todo. Ese ataque es el más simple y vemos que aquí acabamos de capturar tráfico que no tiene que ver la máquina 2. Muy bien. Si ustedes ejecutan este ataque en una red en producción, van a empezar a ver aquí tráfico, por ejemplo, HTTP,
que no es mi caso porque yo no he ejecutado ningún mensaje HTTP. Si yo pusiera aquí el comando HTTP como filtro, vamos a ver que en este caso no tengo nada, pero podría generar una consulta HTTP falsa. ¿Ya? Supongamos que aquí está la máquina número 1, ejecuto wget, voy a poner una dirección IP simplemente cualquiera, aunque no sea un servidor, da lo mismo. Dice que, la red inaccesible, ok. Voy a enviar una consulta a la máquina 3, ¿ya? Aquí evidentemente que no se va a mostrar porque ya el tráfico, la tabla CAM de este switch ya ha empezado a liberar algunas direcciones. Pero si yo ejecutase de nuevo este comando maldito, podría ser que en algún momento esto empiece a mostrar tráfico HTTP aun cuando no deba ser, ¿ya? Para poder trabajar bien con la herramienta Wireshark, ustedes tienen que aprender un poco cómo funciona. Es una herramienta un poco complicada, pero al final es tan complicada que aquí me presioné algo que no debía. Al final lo que hace es mostrarles los paquetes de datos en formato amigable. Y eso es el ataque MAC Flooding. Como ven, solamente MAC-off Enter. Eso desde el lado de un atacante es bastante provechoso porque puede convertir a esta máquina en un hub y obtener una copia de ese tráfico. Y si el tráfico que se está enviando, por ejemplo, a Internet es no cifrado, es decir, Telnet, HTTP, POP, SMTP, etc., naturalmente que vamos a poder capturar contraseñas y ese tipo de cosas. Si los usuarios están utilizando tráfico cifrado como HTTPS, por ejemplo, entonces este ataque en realidad no tiene mucho sentido porque aunque vamos a capturar el tráfico no lo vamos a poder descifrar. La pregunta es, si nos ponemos desde el lado del administrador de red, ¿cómo protegemos nuestras redes de estos ataques? Y la respuesta es una sola y se llama Port Security o seguridad de puerto. Port Security es una característica que viene disponible en toda la gama de switches Cisco y también en otros fabricantes tal vez con otro nombre, y de manera predeterminada viene desactivada. Y esa es la razón por la cual incluso en una red que tiene switches Cisco, este ataque es exitoso porque la mayoría de los administradores o desconoce esta característica o simplemente no les da mucho ánimo configurarla y resulta que las redes LAN terminan siendo vulnerables a este tipo de ataques. ¿Cómo funciona Port Security? Nosotros podemos mitigar este tipo de ataques con una serie de comandos. Y aquí está la configuración más simple de Port Security. En primer lugar, si queremos proteger nuestra red, por ejemplo, este switch, vamos a proteger que la puerta E1 solamente podamos tener tráfico permitido desde estas direcciones, ¿ya? Vamos a poner una política de seguridad. Entonces, para nuestro ejemplo, para mitigar este ataque, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar al switch IO1, vamos a entrar a la interfaz E01 y lo primero que tenemos que hacer es poner la puerta en modo acceso. Como por defecto estas puertas vienen dinámicamente activadas para formar un trunk o un modo acceso, lo que tenemos que hacer es forzarla a que sea modo acceso. Luego de esto ejecutamos el comando switch port security. Y este comando a veces nos olvidamos. Tenemos que escribir switch port security solo, sin ningún parámetro, para poder activar las características de seguridad de puerto. Luego vamos a crear una política. La política tiene básicamente dos condiciones. Podemos especificar un máximo, un máximo de direcciones MAC permitidas, que puede ser un número X, y también podemos especificar cuáles direcciones MAC permitimos, ¿ya? Y podemos también hacer una mezcla de ambas. Entonces, tenemos una política que nos va a decir que, por ejemplo, en esta red vamos a permitir solamente dos direcciones MAC y estamos hablando de la MAC 0
A y MAC 0B, por ejemplo. O también simplemente puedo decir voy a tener un máximo de 2 direcciones MAC, sin especificar cuáles. Y con eso puedo utilizar el comando MAC_address_sticky para aprender dinámicamente esas direcciones MAC cualquiera sean. Así que estas MAC yo las puedo definir manualmente si es que las conozco, o le puedo decir al switch que las aprenda. Y una vez que nosotros definimos la política de seguridad, tenemos que definir un castigo, una acción. ¿Qué hacer si esa política de seguridad se viola? Entonces, básicamente PortSecurity nos ofrece 3 modos, que son Shutdown, Restrict y Protect. Estas son 3 formas de proteger la red que tenemos. Ya vamos a entrar en el detalle, pero primero vamos a configurar nuestro switch para ver que efectivamente esta política se puede cumplir. Entonces, aquí está. Vamos a agregar la siguiente política: switch port PortSecurity, y le vamos a decir que vamos a permitir un máximo de 2 MAC. Tenemos máximo de 2 MAC. Bien. Eso debiese ser suficiente. Ahora, podemos decir también que vamos a ejecutar PortSecurity MAC address, y le voy a especificar cuáles son las 2 MAC que yo quiero autorizar. Si no agrego este comando, voy a permitir simplemente 2 MAC simultáneamente en esa entrada, en esa interfaz, sin especificar cuáles. Pero si yo le doy la configuración exacta de la MAC, tendría que conocerla. Aquí voy a permitir en este caso el tráfico solamente, digamos, de la MAC, el equipo 10.3. ¿Ya? Y el equipo 10.3 tenía esta dirección MAC de aquí. La voy a copiar y tengo que pegarla aquí. Pero, ojo con esto, a veces el formato que hay que ingresar es en formato de 3 bloques, es decir, esto se escribiría así. Aunque el comando igual lo aceptó, muchas veces no funciona, y Cisco solicita que las direcciones MAC se escriban en este formato. Bueno, nunca he sabido por qué, pero así es el formato del sistema operativo de Cisco. ¿Ya? Y también puedo agregarle la palabra clave sticky, que quiere decir pegajoso o algo similar. Y lo que hago es que con sticky el switch va a aprender dinámicamente las direcciones MAC permitidas y las va a agregar a la tabla, en este caso, de PortSecurity, y también al running config. Hemos creado nuestra política. Tenemos 2 MAC y solamente una permitida manualmente y la otra de manera dinámica. Entonces, vamos a ver Show PortSecurity. Vemos aquí que esta interfaz de ETH01 tiene 2 direcciones permitidas y no hay ningún tipo de violación hasta ahora, y la política por defecto es Shutdown. Si nosotros vemos la interfaz, en este caso, veamos si es que puedo... Interfaz E01 un poquito más en detalle, vamos a ver aquí que PortSecurity está activado para esa interfaz. En cambio, en la otra está desactivada. El modo está asegurado. La política por defecto de violación de seguridad es Shutdown. Ya voy a explicar de qué se trata. Y aquí tengo algunos indicadores respecto a las violaciones de seguridad. En este momento, nuestro switch está protegido para evitar este tipo de ataques. Entonces, si es que esto realmente es así, vamos a ejecutar el comando macoff. Aquí nuevamente estamos lanzando el ataque y fíjense lo que acaba de ocurrir en el switch. Envió un mensaje de error. Dice: PortSecurity Violation Error Detected. Se detectó un error de seguridad de PortSecurity y se puso la interfaz ET01, voy a correr un poquito para que se vea mejor, ahí, en modo Error Disable. ¿Ya? Y en este momento la interfaz E01 se apagó. Eso quiere decir que el tráfico, voy a detener esto un poco,
el tráfico de la máquina Debian aquí, que antes funcionaba sin ningún problema para llegar a destino, ahora ya no puede hacerlo. Y eso es porque el switch que está aquí apagó la interfaz, aun cuando no se ve claramente con una luz de color, porque este es un emulador, pero podemos ver en la configuración del switch, Show Interface Status, vemos que la puerta 2 está en Error Disable. Bien, y si realizamos Show por Security, vemos que aquí hubo una violación de seguridad. Por lo tanto, el castigo que se nos aplicó es que este switch apagó la interfaz completa. Ya estos dos hosts quedaron aislados. Bien, de manera predeterminada, lo que sucede es que se ejecuta shutdown como acción, es decir, el puerto se apaga. Pero aquí hay una cosa súper importante. Realmente el puerto no se apaga. Sigue funcionando, pero está en un estado intermedio. Si lo pudiésemos describir de alguna manera, los puertos pueden estar en estado down, apagado, o en estado up. Más bien, según el nombre de Cisco, está en shutdown o no shutdown. Pero esos son los dos posibles estados de una interfaz. Up es totalmente operacional y shutdown es apagada. Cuando se comete una violación de seguridad, esto no queda ni up ni shutdown. Y eso es lo que confunde a mucha gente, sino que queda en un estado intermedio, algo así como en el limbo, y queda en modo Error Disable, deshabilitado producto de algún error. ¿Ya? De hecho, si voy aquí y entro a la interfaz E01 y quiero arreglarla con No Shutdown y verifico Show Interface Status, me dice que todavía la puerta está en Error Disable. Es decir, esta interfaz no está apagada porque si yo la enciendo, sigue en el modo Error Disable. Lo que hay que hacer aquí es un poco más simple, es simplemente apagar la interfaz, shutdown, y encenderla de nuevo. ¿Ya? Ahí ven que la interfaz se cambió a estado down y ahora se cambió a estado up. Vemos nuestro estado y ahora sí funciona correctamente. Y el ping, en este momento, bueno, no sé qué habrá pasado aquí, pero en algún momento debiese volver a funcionar. Esperemos que se llenen las tablas y el tráfico entre medio no haya sufrido ningún problema. Pero en concepto es exactamente eso. Lo importante es cómo nosotros recuperamos la interfaz del switch. Ahora, si es que volvemos a ejecutar nuestro ataque, porque este atacante es un poco porfiado, vamos a ver que nuevamente la puerta se apagó. Es decir, la política de seguridad sigue activa. Y si pongo aquí no shutdown, perdón, primero shutdown, shutdown, se demora un poco porque el simulador se satura cuando levanto este ataque, la apago y la prendo, aun cuando el ataque sigue corriendo en la red, vean que nuevamente se puso en estado Error Disable. En otras palabras, el switch va a estar protegido de cualquier tipo de ataque. Si el ataque se detiene, este atacante se aburrió de que lo bloqueen, en realidad, ven, ahí volvió el tráfico, hay que tenerle un poco de paciencia a este pobre simulador. Si el ataque se detiene, la puerta va a seguir en modo Error Disable por 5 minutos. Ese es el temporizador por defecto, 5 minutos. Si luego de 5 minutos no pasa nada, el switch va a intentar levantar la puerta y dejarla en estado operacional nuevamente. ¿Bien? Entonces, los modos de violación de seguridad de Port Security son 3. Shutdown, que vimos recién, que esto es importante, es el modo por defecto. ¿Ya? Cuando ocurre una violación de seguridad, este puerto pasa al modo Error Disable. En realidad es un poco confuso porque no pasa a Shutdown directamente, sino un estado intermedio. Y se quedará así hasta que se deshabilite manualmente con, ya vimos, Shutdown, no Shutdown, es decir, apagar la interfaz y prenderla. No sirve solamente prenderla. O pasen 5 minutos. ¿Ya? Ahora, Shutdown es la política de seguridad más agresiva porque inmediatamente desconecta todo el tráfico de ese puerto.
Tenemos dos alternativas más que son Protect y Restrict. ¿Sí? Podemos cambiar el comportamiento de esa interfaz. Aquí vamos a volver a levantar esto en Shutdown, no Shutdown, porque el ataque ya lo detuvimos. Por lo tanto, debiese funcionar. Ahí está. Podemos cambiar la política de seguridad con Switch Port por Security, Violation y elegimos el modo de seguridad. Por ejemplo, aquí Protect. ¿Ya? Podemos configurar nuestro switch como Protect. Y lo que quiere decir es lo siguiente, que si ocurre una violación de seguridad, el switch permitirá el tráfico desde la MAC permitida solamente y denegará el tráfico de las MAC bloqueadas. Es decir, en el modo Protect, la interfaz no se apaga. Veamos qué sucede aquí. Ahí volvió el tráfico común y corriente entre la máquina 1 y 3. Voy a lanzar el ataque aquí. Solamente voy a hacer rápido esto porque no quiero que se sature la memoria de mi switch. ¿Ya? No se ejecutó ningún tipo de mensaje. Vemos que aquí el ping sigue funcionando entre 10 y entre 1 y 3. Y si yo quiero hacer un ping desde la máquina 2 a 10.1, en este caso no me va a dejar porque la MAC de este equipo, que es el hacker, fue totalmente bloqueada porque solamente se permitió la dirección MAC de la máquina 3 en ese puerto, aquí. En esta MAC fue permitida aquí, mientras tanto que él fue bloqueado. Eso es el modo Protect. ¿Ya? En realidad es mucho más recomendable utilizar Protect que Shutdown, porque Shutdown es mucho más agresivo. Aquí el tráfico sigue funcionando para las MAC permitidas y se bloquea solamente las MAC no permitidas. Hay una pequeña variación que es Restrict, que hace exactamente lo mismo que Protect, pero una diferencia está en las notificaciones. Protect no notifica ni por SNMP, ni por syslog, ni por ningún tipo de protocolo. Restrict sí genera un mensaje SNMP y un mensaje syslog para que el administrador pueda ver que hubo una violación de seguridad. Si acá tenemos nuestro switch y la red está así, ¿cierto? Lo que teníamos nosotros 1.3 y aquí está 2. Y este equipo de algún modo está configurado para enviar notificaciones al administrador a través de un sistema de gestión de redes, por ejemplo. ¿Ya? Cuando la puerta 2 se bloquee o suceda alguna violación de seguridad, el modo Protect no va a avisar, pero el modo Restrict sí va a enviar un mensaje SNMP syslog, por lo tanto el administrador se va a alertar de ese cambio. La seguridad en switches es un tema bastante amplio y podríamos seguir ejecutando ejemplos, por ejemplo también ataques de man in the middle o ARP spoofing, que son bastante simples también de ejecutar, pero ustedes pueden buscar ahí en Google cómo se hace un ataque de ARP spoofing y van a ver que es simple. Pero el objetivo de esta sesión era mostrarles principalmente el ataque más simple, que es MAC flooding, ¿ya? Y cómo proteger sus switches con Port Security. Yo los invito a que ustedes realicen este ataque en las redes que conocen y notifiquen al administrador de red si es que es necesario modificar la configuración de los switches. Si es que la red de ustedes utiliza switches no administrables, no existe ninguna manera de protegerse de estos ataques y la red es totalmente vulnerable. Por eso la recomendación es utilizar switches profesionales. Yo espero que hayan disfrutado de esta sesión. No sé si tal vez podríamos ejecutar otros ejemplos después en otras sesiones, pero mi intención era mostrarles, como les decía, el ataque más simple, más rápido y que puede ser ejecutado en cualquier red. Les agradezco su atención y nos vemos en una próxima sesión.